Bueno, y comenzamos entonces con el principio de primacía de la realidad, que es el principio en orden cronológico, que es el que nos continúa. ¿Por qué dije que es tan importante y muy trascendente en el ámbito del derecho laboral? Porque ustedes ya a esta altura saben que en el ámbito del derecho civil y comercial, la regla máxima es lo que se conocía antes como pacta sunt servanda, o sea, los pactos son para ser cumplidos, lo que las partes dicen que han convenido hay que cumplir. Y esto le suele dar una trascendencia a la forma, a la manera en que las partes dicen que se han comprometido, por sobre la realidad de lo que después ocurre en los hechos. En el ámbito del derecho del trabajo, como el principio lo indica, el juez debe estar a la realidad, a lo que ha ocurrido, y no a lo que las partes dicen que ha ocurrido o que va a ocurrir. Lo ponemos en ejemplo siempre para tratar de darle más claridad. Si las partes firman un acuerdo que dicen que es comercial, en el cual uno es un agente distribuidor y el otro es un empresario, y ponen todas las cláusulas de un convenio comercial de esas características, van a una escribanía, certifican la firma, lo firman, y luego quien supuestamente era un agente dice que era un trabajador dependiente. El juez laboral deberá estar a ese contrato y a la validez y a la robustez del contrato y decir, no es necesario que traigan nada más. Acá tengo un contrato escrito, firmado con firma certificada por escribano público. Esto es un contrato comercial o, por el contrario, podrá estar a los hechos que se prueben en un eventual juicio, analizar si se dieron las reglas de la subordinación técnica, económica y jurídica, ver cómo fue que transcurrieron los hechos, si ese era un empresario o no, si tenía una organización, y resolver en base a lo que se prevé. La respuesta se impone sola. En el ámbito del derecho del trabajo, el juez debe estar a los hechos que se acrediten y no a lo que las partes dicen que se han comprometido. Por eso van a encontrar en muchas sentencias que los jueces hacen constante referencia a la trascendencia que tiene el principio de primacía de la realidad. Más allá de lo que las partes dicen que ha ocurrido, la realidad demuestra que ocurrió esto, que hubo un vínculo laboral, que hubo una subordinación, que hubo, voy a sacarlo de la existencia o no del contrato de trabajo, que suele ser donde más se da, pero pongámonos en otro escenario, en otro tipo de ejemplo. Yo puedo liquidarle a un trabajador su jornada normal y regular de 8 horas diarias, 48 semanales, y digo que no ha trabajado horas extras. Y de hecho, tengo un papel donde el trabajador dice que él nunca trabajó horas extras. Pero en un momento determinado el trabajador reclama horas extras y dice que más allá de lo que diga ese papel, en realidad él salía todos los días 2 horas más tarde y trae distintos elementos de prueba para demostrar de que no se iba a las 12 del mediodía, sino que se iba a las 2 del mediodía. Lo prueba con testigos, lo prueba con clientes del lugar, lo prueba con documentación firmada por él, con una filmación que se lo ve a él trabajando a las 13 horas. ¿A qué deberemos estar? ¿Al papel que dice que no trabajó horas extra o a los hechos probados donde se demuestra que excedió la jornada legal? Deberemos estar a los hechos probados. El principio de primacía de la realidad obliga al juez laboral a estar a lo que verdaderamente ha ocurrido y no a lo que las partes dicen que ha ocurrido. ¿Se entendió esto? ¿Sí? No es complejo, pero es trascendente. En el ámbito del derecho del trabajo se utiliza muchísimo este principio y lo van a ver sobre todo cuando estamos hablando de relaciones laborales no registradas, por lo que se conoce vulgarmente como en negro. Una relación laboral, vamos a mechar este concepto, pero es un tema conocido, pero una relación cuando está no registrada, es decir, no tiene el alta como corresponde, vulgarmente se dice que el trabajador es en negro. Un trabajador en negro, por contrario censo, no está en blanco, no está registrado. Bueno, en esos supuestos, por supuesto que el empleador no tiene, cuando se le invoca que hay una relación, niega todo, desconoce todo, dice yo no lo conozco, no lo vi,
Y el trabajador lo que va a hacer es apelar al principio de la realidad, demostrando cómo es que cumplía un horario, iba todos los días, recibía una paga que por más que no estaba con un recibo oficial, recibía una contraprestación económica, atendía las indicaciones, entonces va a probar la existencia del contrato de trabajo apelando a la realidad de los hechos. Ahí es donde mayoritariamente los jueces aplican el principio de primacía de la realidad. Voy a saltear intencionalmente el principio de continuidad, porque con ese voy a terminar hoy para dar pie a lo que es contrato a prueba y contrato a tiempo parcial. Justicia social y buena fe son dos principios que no son, como ustedes ya saben, exclusivos del derecho laboral, sino que son principios íncitos al derecho como tal, y en definitiva la buena fe o la buena fide que traían los romanos, ustedes ya la conocen, de operar como un buen hombre de negocio, de buena fe en la contratación, etcétera, etcétera. Pero, como les vengo insistiendo desde la clase 1, los principios tienen una característica en el ámbito del derecho laboral, que es que se plasman rápidamente en normas. Es decir, la ley contrato incorpora, no solo como el artículo 9 que ya hemos leído, las reglas del principio protectorio, sino que la ley contrato toma a los principios como la buena fe y los convierte en normas específicas. Y para eso les voy a dar algunos ejemplos de institutos que son de más adelante, pero que para que ustedes ya conozcan o ya manejen. ¿Alguien sabe lo que es la concurrencia desleal? ¿No? Tengo muy pocas caras. Natalia, que mira para el costado y para abajo. Joan, que está con unos auriculares así grandes como los míos y ni me mira, ahí me miró. No sabe, nadie sabe de los que están sin cámara que puedan aportarnos. Creo que cuando se refiere que en una materia competitiva, póngale de comercio, me parece que un empleado está en dos locales que están en competencia, si mal no recuerdo. Bien, no exactamente eso. Hay un concepto en el ámbito del derecho comercial. Sí, Lucas, al final de la clase le saco la duda que tienen. Hay un concepto en el ámbito del derecho comercial que es similar, que se llama competencia desleal. Es cuando yo, con mi ejercicio profesional comercial, estoy compitiendo deslealmente con el otro. Pero eso es en el ámbito del derecho comercial. En el ámbito del derecho laboral se llama concurrencia desleal y es cuando el trabajador, sin que su empleador sepa o lo autorice, desvía clientela de su empleador en beneficio propio. Va de vuelta. Es el supuesto donde el trabajador, sin que su empleador lo sepa o sin que, aún sabiéndolo, lo autorice expresamente, desvía clientela de su empleador en beneficio propio, en beneficio del trabajador, y se abastece de esa clientela. La concurrencia desleal está prohibida en la ley contrato. ¿Por qué? Porque viola el principio de buena fe. Es decir, es una muestra palpable de cómo la buena fe penetra y se transforma en una norma, y la norma se denomina concurrencia desleal. Siempre pongo este ejemplo, ponía otro ejemplo, y hace unos años la realidad superó la ficción. Me trajo a la mano un ejemplo justo antes de dar clase. Los que ya cursaron y lo conocen pueden en este momento cebarse un mate, los que no se los cuento porque es muy interesante. Yo llevo el auto a un service en Neuquén y lo dejo para que le hagan el service común. En un momento determinado, cuando estoy llegando a Roca, yo vivo en Neuquén, tengo mi estudio en Neuquén, me voy a dar las clases en ese momento presencial a Roca. Cuando voy llegando, recibo un WhatsApp de una persona sin identificar que dice, lo van a llamar de la agencia, hay que cambiarle pastillas de frenos al auto. Yo se lo puedo hacer, mucho más barato que lo que le van a cobrar en la agencia, y alguna cosa más. Yo no contesto el mensaje, lo dejo ahí, entro a dar la clase, las 2 horas de clase son con teléfono apagado, cuando recupero el teléfono y lo prendo, tenía del mismo WhatsApp una serie de otros mensajes, donde el último decía,
le pido disculpas, no diga nada, olvídese de esta conversación, qué sé yo. No estaban borrados los mensajes. Vieron que ahora se pueden borrar, no me acuerdo si en ese momento se podían o no, pero no estaban borrados, permanecían los mensajes. Y en otro WhatsApp oficial tengo del concesionario diciéndome hay que hacerle freno, hay que cambiar las pastillas, vale tanto. ¿Qué es eso? ¿Qué hay ahí? Hay una concurrencia desleal. ¿Por qué? Porque el trabajador, valiéndose de la información que tenía de la empresa, que era él como dependiente reparando el auto, tomó conocimiento de que había que hacer una tarea. Ofreció hacer esa tarea en el ámbito personal de él, sin autorización ni consentimiento de su empleador, violando la buena fe de su empleador. El principio de concurrencia desleal es un principio claro que lo que hace es plasmar la buena fe. Un último ejemplo para que sepan, y después lo vamos a ir desarrollando con los institutos, van a ver que la buena fe está muy presente. ¿Alguien sabe lo que es el instituto del preaviso o en qué consiste preavisar a alguien? Hoy están en un día donde no saben nada, me parece. Por ejemplo, dar anticipadamente, decir cómo vas a accionar para que en este caso el empleador pueda llevar una solución anticipada o poderse acomodar y no lo agarre desprevenido, ¿puede ser? Sí, pero está bien, pero vinculado con que vas ¿qué? A renunciar con bien. El trabajo. Ahí está, vinculado con la extinción. Muy bien, Sol. El Instituto del Preaviso, que luego estudiaremos en extenso, lo que obliga es a las partes, a ambas, tanto al trabajador como al empleador, a dar un aviso previo al otro cuando hay una voluntad extintiva, cuando he decidido yo voluntariamente extinguir el contrato. Esto es, si el empleador ha decidido despedirme sin causa, tiene la obligación de preavisarme. Y el plazo es variado, 15 días en periodo de prueba, 30 días hasta 5 años de antigüedad, 60 días más de 5 años. Si es el trabajador el que va a extinguir, es decir, el que renuncia, el que extingue de manera unilateral y voluntaria, tiene 15 días antes que avisarle a su empleador. Y como dijo Sol, para que se organice, lo iba ahí describiendo. ¿Qué hay atrás? Principio de buena fe. Como el contrato, por característica y definición, el contrato de trabajo, es de tracto sucesivo y que lo que pretende es una vocación de continuidad y de perdurar en el tiempo, y el tiempo es indeterminado por definición general de los contratos, si alguna de las partes ha decidido extinguir, debe de buena fe avisarle al otro. ¿Para qué? Para que ese otro se organice, como dijo Sol. Si es el trabajador el que renuncia, para que su empleador busque un sustituto. Y si es el empleador el que despide, para que ese trabajador busque otro empleo. Entonces, ¿vieron cómo algo que es tan simple y que vienen repitiendo desde el derecho romano, en el derecho laboral se plasma en normas específicas? Todo el instituto del preaviso pivotea sobre el principio de la buena fe. Todo lo que acabo de describir del deber de no concurrencia pivotea sobre el principio de la buena fe. Y así podría dar ejemplos como el despido por pérdida de confianza, otras series de institutos que están vinculados con la buena fe, pero no vamos a aburrir con esto porque nos vamos a hacer muy largo y estamos en plan de clases compactadas. El principio que la clase anterior había dejado solo insinuado y que dije vamos a entrar por ahí, pero para ser ordenado empecé los que faltaban, es el principio de no hacer discriminación. Hay un antes y un después en los años que yo llevo dando esta materia, porque no es que no existiese como tal. El principio de no hacer discriminación está desde la Constitución Nacional, los tratados internacionales. Van a ver que el artículo 17 de la Ley Contrato expresamente también así lo contempla. Se los voy a poner en pantalla para que lo podamos compartir. A ver si lo tenemos por aquí. Pero, ¿por qué digo que hay un antes y un después con el principio de discriminación? Fíjense como el artículo 17 de la Ley Contrato de Trabajo dice: por esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de
sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos, gremiales o edades. Eso es un principio que les diría que hasta ustedes podrían decirme, sí, nos está diciendo una obviedad, doctor, es así de conocidos por todos, de que no se deben hacer discriminación fundadas en estas causales. ¿Dónde está el antes y el después? Que tanto la ley contrato como la Constitución y como los tratados internacionales lo que dicen es que prohíben que se realicen actos de discriminación. Pero no van más allá, no explican qué ocurre si efectivamente la discriminación se da. ¿Qué hago frente al acto de discriminación? Cuando un trabajador hace años se sentía discriminado, no tenía muchos caminos. Podía intimar al cese de la discriminación, sí, pero ¿bajo qué apercibimiento? Bajo apercibimiento de que si el empleador no cesaba, eso iba a configurar una injuria laboral y se iba a considerar en situación de despido. Es decir, que la consecuencia de sufrir la discriminación era extinguir el vínculo y, bueno, eventualmente, por supuesto, demandar las indemnizaciones que por ley correspondían. Pero la salida que había en la ley era una salida rupturista, no le quedaba otra que considerarse en situación de despido. ¿Por qué cambió esto y por qué es tan importante analizar qué ha pasado en los últimos 15 años con el principio de no discriminación? Cambió porque, primero, que apareció una ley que la verdad se la tomó al principio como una ley del ámbito del derecho penal, cuando en realidad no era exclusivamente del ámbito del derecho penal. Espérenme un segundo, porque la tenía aquí a mano y ahora me ha desaparecido. La ley 23.592, que es a la que estoy haciendo referencia, es una ley dictada en la época donde de la Rúa era senador, por eso se la conoce como ley de la Rúa. Siempre hago esta aclaración, que no pretende ser una falta de respeto, sino que trata de ubicarnos históricamente. No es de la Rúa en la presidencia y en el helicóptero, que es la lamentable imagen que todos tenemos, sino que es de la Rúa como senador. Él es el autor del proyecto y esta es conocida como la ley antidiscriminación. ¿Qué ocurre? Esta ley, que sí agrava el tipo penal en el artículo 2, tiene un artículo 1 que fue el que permitió dar todo un nuevo encuadre a los actos discriminatorios. Dice el artículo 1, quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, o sea, quien discrimine, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. ¿Qué tiene de potente el artículo 1 de esta ley que permitió con los años todo un cambio evolutivo en el ámbito del derecho laboral? Que ya no solo prohíbe la discriminación, que está prohibida por ley y por Constitución, sino que dice que frente a la discriminación detectada, quien la sufre puede intimar al inmediato cese del acto discriminatorio y a su vez a la reparación tanto moral como daño y perjuicio civil que sufriera. Y esto abrió una gran puerta en el ámbito del derecho laboral. ¿Por qué? Porque hoy ya, y hace años, el trabajador no solo puede considerarse injuriado y extinguir, que es quedarse sin trabajo más allá de la indemnización, sino que puede algo mucho más importante, que es que el juez le ordene al empleador que está discriminando a que cese con la discriminación, a mantener el vínculo laboral y a su vez a ser reparado el perjuicio que haya sufrido, el perjuicio moral o el perjuicio civil que haya sufrido. Se los voy a traer... ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, Sol. ¿Esta ley es aplicable solamente para cuando ya hay una relación laboral establecida o puede aplicar también para los casos de discriminación al contratar?
Se han aplicado ejemplo, también en los casos de discriminación a contratar, con el tema de los cupos, si el cupo femenino, si la condición de soltero, también se ha aplicado solo. Ahora vamos a ir, tenemos una gran carpeta sobre antecedentes de discriminación que podemos trabajar. Yo iba a ir a un ejemplo concreto para que vean cómo es que la Corte entendió, primero, que la ley antidiscriminación es aplicable al ámbito del derecho laboral, y segundo, cuál es el efecto de aplicar la ley antidiscriminación. Hay un fallo que ya recomiendo que lo vean, más allá de que vamos a estar analizándolo cuando veamos extinción de la relación laboral, que se llama Álvarez con Cencosud. Álvarez con Cencosud, para aquellos que no lo saben, Cencosud es la cadena atribuida a capitales chilenos que tiene Jumbo, Easy y alguna de las otras. ¿Cuál fue la situación de hecho en ese fallo de la Corte? Es Álvarez y otro. Álvarez y sus compañeros eran trabajadores de comercio, pero de actividad jerárquica, es decir, no comprendidos en el convenio base de comercio. En un momento determinado se organizan, hacen un acta constitutiva y comienzan a formar un sindicato de trabajadores jerárquicos de comercio. Con el acta ya para inscripción o inscripta, Cencosud toma conocimiento, aparentemente, de esta situación y despide sin causa a todos los que iban a constituir o estaban constituyendo ese sindicato. Los despide. El despido sin causa, para ir metiéndonos en un tema que por supuesto los que no son ya alumnos que han recursado o que por trabajo no lo conocen, esto es chino. Nuestro país permite el despido sin causa. En principio el empleador puede comunicar el despido, pero tiene una consecuencia que es una consecuencia económica. Debe indemnizar cuando despide sin causa. En términos, vamos a ponerlo con una palabra bastante antipática hoy. En términos normales, con esto de la nueva normalidad o no, en términos habituales, el despido sin causa está permitido. Vayan sabiendo ya que en la actualidad el despido sin causa está prohibido. ¿Por qué? Porque los DNU de emergencia por la pandemia COVID siguen prohibiendo el despido sin causa. No se confundan ni se vuelvan locos con eso, pues lo vamos a ir viendo y vamos a tener todo el cuatrimestre para ir analizando cómo evoluciona o no las normativas de COVID que se van prorrogando. Pero, repito, fuera de la circunstancia especial del COVID, si estuviéramos en el año 2019, yo podría decirles, sin lugar a equivocarme, que la legislación laboral argentina permite el despido sin causa y que el empleador, sin necesidad de invocar motivos, puede extinguir un vínculo con una consecuencia que es económica. Debe indemnizar, debe pagar un monto indemnizatorio. Un monto indemnizatorio que tiene un cálculo, una fórmula que está en el famoso artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se van a aburrir de escucharnos mencionar porque tienen que aprender a hacer la cuenta de cómo se liquida una indemnización por despido sin causa. Entonces vuelvo a Álvarez con Cencosud. Cencosud, ¿qué dice? Yo utilizo la potestad que me da la ley, porque no tenemos un régimen de estabilidad absoluta, y despido sin causa. Señores, quedan todos despedidos, acá está su indemnización, pasen a cobrar y punto. ¿Qué hace Álvarez y sus compañeros? Dice, no, momento. Nosotros no consentimos este despido porque no es un despido sin causa. Esta extinción tiene una causa y la causa es discriminatoria. A nosotros se nos ha extinguido el vínculo porque estábamos haciendo una asociación sindical, es decir, los estábamos agremiando, y el empleador con esto lo que está pretendiendo es prohibirnos o inhibirnos la posibilidad de asociación sindical, es decir, de constituir una asociación sindical y de poder ser representados por una asociación sindical. Esa sentencia llevó bastante tiempo entre la primera instancia y el fallo de la Corte, y es el primer fallo donde la Corte fija varios criterios importantes. Primer criterio, la Corte dice, señores, la ley antidiscriminación no es una ley solo de tipo penal, es una ley general y también se aplica al ámbito del derecho laboral.
Por lo tanto, los actos discriminatorios laborales quedan encuadrados en esa ley. Primer tema que zanjó porque se venía discutiendo, había aquí autores que decían que se aplicaba, otros que no, etcétera, etcétera. Segundo tema que resuelve ahí en Álvarez con Cencosud, porque después hay otros fallos de la Corte sobre este tema de discriminación, sobre cargas probatorias, que luego vamos a analizar. Pero segundo tema importante, la Corte dice, como el despido como tal es un acto discriminatorio, al ser un acto discriminatorio, se reputa un acto nulo, con los mismos efectos del acto inexistente, es decir, no puede tener relevancia jurídica. Ergo, ese despido que usted comunicó hace 7 años atrás carece de efecto. Señores Álvarez y compañía, quedan reinstalados, vuelvan a esa relación laboral porque el despido carece de efecto. Entonces, aparece la reinstalación, el concepto de reinstalación como criterio de doctrina y de jurisprudencia que da la Corte, que vuelve a poner vigente la relación laboral. Con un agregado, que es, y a su vez, debe pagarle todos los salarios devengados desde aquel momento hasta que los reincorpore como consecuencia del daño y perjuicio sufrido. ¿Va de vuelta? Por si no quedó claro. La Corte en Álvarez dijo, la ley antidiscriminación también se aplica al ámbito laboral. 2. Si el acto es discriminatorio, se reputa nulo, carece de efecto, no hubo despido. ¿Esto qué quiere decir? Usted sigue siendo empleado de Cencosud. 3. Como todo este periodo usted no ha cobrado salario porque Cencosud dice que lo despidió con un acto que es nulo, como daño y perjuicio, Cencosud le tiene que pagar todos los salarios devengados desde aquella época del despido hasta la reincorporación. Este tema, que vamos a profundizar mucho más cuando veamos extinción, es uno de los temas más discutidos en los últimos años en el ámbito del derecho laboral. ¿Por qué? Porque hay autores que sostienen que la Corte excedió en la interpretación del artículo 1 y afectó otro principio constitucional como es el de la libertad de contratación, porque obligó a que Cencosud, que había manifestado su voluntad extintiva, tenga que volver a aceptar como empleados a quien dice no querer. Entonces, eso generó en doctrina un interesantísimo debate sobre si en vez de la reinstalación debería todo convertirse en un daño y perjuicio. ¿Por qué? Porque algunos otros autores dicen, está bien, el acto es un acto discriminatorio, la consecuencia debería ser una consecuencia económica, es decir, aplíquele una multa, agrávele el monto de la indemnización y en función de eso la reparación sería económica, pero no vuelva a reinstalar al trabajador. Dejo ahí, no quiero meterme más porque hay un montón de elementos de la extinción que ustedes que todavía no hemos alcanzado a dar, por supuesto. Entonces, es para plantear el tema, pero porque, insisto, el principio de no discriminación, que es un principio de raigambre constitucional y que la ley contrato está desde su texto original, era un principio como recitado, decir, bueno, sí, no tiene que haber discriminación, por supuesto. ¿Y cuál era la consecuencia? Bueno, si alguien lo discrimina, lo invocará como una injuria y se considerará en situación de despido. Bueno, ese andarivel varió muchísimo con la ley 23.592 y hace por lo menos 10, 15 años que de los precedentes más interesantes que se están dictando a niveles juzgados laborales, cámaras de trabajo, Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo y Corte Suprema de Justicia de la Nación, son los precedentes vinculados con los efectos de los actos discriminatorios. Los actos discriminatorios, en la mayoría, están vinculados con la cuestión sindical y, como Sol preguntaba, también hay actos discriminatorios previos a la celebración del contrato o vinculados con otro tipo de discriminación. Me acuerdo, y tienen en la carpeta una causa de Peugeot contra Peugeot Argentina, donde Peugeot en un momento determinado despide, baja a ciertos niveles gerenciales en el argumento de una reestructuración laboral, y cuando argumenta la reestructuración o el trabajador dice, esta reestructuración está vinculada con la edad.
no porque se fuera a jubilar, ¿no? Sino porque había superado ya, supongamos, los 60 años, entonces la empresa resolvió que a los mayores de 60 años los despedía a todos sin causa y les pagaba. El trabajador dice, acá no hay una causal, no es un despido sin causa, es un despido vinculado con la edad. Y si el despido está vinculado con la edad, yo me siento discriminado, porque no hay una cuestión objetiva de por qué yo no puedo seguir contratado, por qué yo no puedo seguir trabajando. En función de eso, planteó la acción de despido discriminatorio y también lo ganó. Van a encontrar que es un tema muy apasionante pero nos llevaría a una clase especial, que con los años cada vez se ha ido trabajando más de la idea sobre qué es discriminación, en términos de, por ejemplo, si yo despido a un trabajador que estuvo enfermo, agotó todas las licencias, yo durante las licencias lo mantuve, lo pagué, pero cuando se va a reintegrar, viene de alta, lo despido sin causa. ¿Es verdaderamente un despido incausado? ¿O la causa que subyace es que como estuvo enfermo y le tuve que pagar tanta licencia, por eso lo terminé de despedir? Hay jurisprudencia en ese sentido también. O sea, quiero con esto solo dejar planteado el tema para que vean que cuando hablamos del principio de no discriminación, no solamente estamos refiriéndonos al artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo ni a la Constitución Nacional, sino también a la Ley Antidiscriminación y los efectos que ha tenido en el ámbito del derecho laboral. ¿Preguntas, dudas respecto de eso? Sol, hay en la carpeta de despido discriminatorio un caso concreto donde la discriminación era previa a la existencia de la relación laboral y tenía que ver con la cuestión de género. Este caso fue en su momento muy difundido porque era contra las heladerías de Buenos Aires, ayúdenme porque no me voy a acordar, una heladería muy famosa de Buenos Aires, que tenía un tema de cupos masculinos o cupos femeninos. Bueno, la sentencia obligó a que modificara la cuestión de cupo porque no estaba basada en temas objetivos. La heladería lo que había argumentado era que los varones podían hacer fuerza con los tachos, después quedó probado que eso no era así, que la misma actividad podía ser realizada por las mujeres, que a su vez ese movimiento de los tachos lo hacían proveedores y no los empleados, etcétera, etcétera. No me acuerdo ahora el nombre de la heladería, después lo buscamos, Oli, pero está ahí en la carpeta de todo el material de discriminación. ¿Alguna pregunta vinculada con esto? ¿No? Bien. Vamos a pasar ahora, denme un segundo que vamos a sacar aquí. Es como también, profe, lo que pasa, ese tema más o menos en las aerolíneas, con esas azafatas que te piden un montón de requisitos estéticos, por decirlo así. Hace muy poquito hubo un nuevo caso vinculado justamente con las aerolíneas también, con el tema de la estatura, con el tema de la condición física, con el tema del peso. Sí, exactamente. Hoy el campo de apertura de qué hacer cuando el acto es discriminatorio, no es que estamos descubriendo hoy lo que es discriminatorio o no. Para mí ha existido siempre la discriminación como tal. Lo que hoy al menos existe es una nueva herramienta que antes el trabajador no tenía, que en definitiva o se quedaba sin trabajo o, como pasaba en la mayoría de los casos, que no decía nada y bueno, como no decía nada, terminaba consintiendo actos discriminatorios. Muy vinculado con la discriminación está también el tema del acoso laboral o el denominado mobbing, no moving, está mal dicho moving, es mobbing, o el denominado mobbing, también es una figura que tiene unos 15, 20 años en la interpretación de la jurisprudencia, que no tiene un tipo dentro de la ley de contrato de trabajo, no está regulado como tal, pero que también iba de la mano de la discriminación o va de la mano muchas veces de la discriminación, porque aquel que es discriminado a su vez, no siempre, pero muchas veces también es acosado laboralmente en búsqueda de que se termine cansando y termine renunciando, que es la búsqueda que tiene el acoso sistemático como es el mobbing. Bien. Como verán, estos son temas realmente, bueno, si les gusta la disciplina, muy apasionante, muy del día a día, muy práctico. Ustedes se van a encontrar con que amigos, familiares, parientes, les ha ocurrido, les ocurre, pasa, y les van a hacer muchas consultas frente a esto que hago. Estoy otra vez para darnos el orden. Principio, bueno, equidad, el principio igual que justicia social son comunes al derecho como tal,
Voy a ir al de gratuidad. El principio de gratuidad tiene mucha aplicación en el ámbito del derecho laboral. ¿Por qué? Vamos con un razonamiento lógico. ¿De qué serviría que la ley diga que está para proteger al más débil si para poder ejercer esos derechos yo tengo que necesariamente contar con dinero para poder ir a mandar una carta de documento, a ver un abogado, a recurrir a la justicia, etcétera, etcétera? Entonces, el principio de gratuidad lo que pretende es, de alguna forma, permitir el ejercicio de esos derechos que la legislación me protege. Si no hubiera principio de gratuidad, sería declamativo, diría, sí, nadie puede hacer tal cosa con el trabajador, vamos a esto de discriminación. Nadie puede discriminar. Y el trabajador dice, bueno, pero ¿a dónde voy a quejarme? Y bueno, tiene que hacer un poder y pagar un abogado, tiene que... Bueno, ahí empieza con toda la problemática de cómo lo va a ejercer. Entonces, vamos a mirar cómo está reflejado el principio de gratuidad de manera concreta en distintas etapas de la vida de lo que puede ser una relación laboral. Lo voy a poner con ejemplo y vamos a hacer una secuencia medianamente lógica. Si un trabajador tiene que hacer un reclamo porque su empleador no le paga los haberes, ¿dónde puede recurrir? Lo dijimos hace poco. Puede recurrir ante la autoridad de aplicación, ante la autoridad administrativa laboral, ante las subsecretarías de trabajo o ministerios de trabajo en el caso de la Nación. ¿Qué característica tiene esto? Que el asesoramiento que reciba es gratuito. Es decir, va a ir, tiene que ser asesorado por un abogado. Estos organismos disponen de abogados laboralistas que no le van a cobrar honorario y lo van a asesorar. Con lo cual va a tener un asesoramiento gratuito y un lugar donde reclamar sin pagar nada. No va a pagar ningún sellado, ningún aforo especial, etc. Supongamos que no resuelve la cuestión ahí, pero que tiene que hacer una intimación vinculado con eso. A ese empleador que le debe las horas extra, que le debe el sueldo, que le debe los francos, hay que intimarlo. ¿Cómo lo va a intimar? Lo va a intimar a través de algo que se denomina telegrama colacionado laboral. TCL, telegrama colacionado laboral, que está instituido por ley y que tiene como característica que es gratuito. En extensión, más allá de que se denomine telegrama, es como una carta documento, el formulario es similar al de una carta documento, y el trabajador solo le basta con ir al correo, acreditar su identidad con el documento y allí despacha el telegrama, es decir, lo firma, despacha el telegrama colacionado laboral y no paga suma alguna. Es decir, que toda comunicación que el trabajador deba hacer producto del vínculo laboral que mantiene, lo va a hacer en forma gratuita. Fue a la subsecretaría, se asesoró gratuitamente. Le dicen que tiene que hacer un telegrama colacionado laboral, lo confecciona, va al correo, lo despacha, lo hace gratuitamente. Ahora bien, no resuelve ahí la cuestión. Entonces, tiene que contratar a un abogado para que haga un juicio. Ahí puede ir con el abogado de la subsecretaría o ir a un abogado laboral o un abogado particular. ¿Saben ustedes cómo puede aparecer representado alguien que reclama en un juicio? No estoy pidiendo una clase de derecho procesal, pero si no, ¿cómo es las formas de representación para estar en un proceso? Escucho. ¿Sobre lo de ser apoderado? Puede ser por apoderado, muy bien. ¿Y qué otra forma? Profe, sí. ¿Tiene que ver con la asistencia técnica material? Sería, por ejemplo, que por ejemplo vos tenés el patrocinio letrado, que vos vas con un, o sea, patrocinio letrado es el abogado, ¿no? Con poder, y si no, el abogado que va con su cliente como asesor. ¿Puede ser? Va por ahí, más o menos. Pero vamos a la fácil, porque no es clase de derecho procesal. Yo o puedo darle un poder a alguien para que me represente, o puedo firmar yo todos los escritos, yo estoy hablando yo trabajador reclamante, y el abogado patrocinarme. En todos los actos vamos a firmar los dos. Va mi firma y va la del patrocinante. En el ámbito
civil, si yo quiero apoderar a alguien, es decir, darle un poder para que me represente, el poder lo emiten los escribanos, no lo emitimos los abogados. A veces la gente se confunde y dice, doctor, usted hágame el poder. No, nosotros no hacemos poder, no está dentro de nuestra esfera de incumbencia, de nuestro ámbito de incumbencia. Entonces, si yo voy a un escribano, el escribano me va a hacer el poder, pero me va a cobrar 5.000, 7.000 pesos, que es lo que vale un poder. Puede que lo consiga el más barato, pero eso es más o menos lo que vale. En cambio, si es un trabajador, el trabajador puede ser representado a través de un poder especial, o un poder apudacta que se llama, que es la carta poder. La carta poder es gratuita y solo lleva certificación de firma por juzgado de paz que no paga arancel. Entonces el trabajador que se va a hacer representar en un juicio, lo va a hacer con un poder especial, un poder para ese juicio, pero ese poder se llama carta poder y es emitida en forma gratuita con firma certificada de juzgado de paz. Entonces, ya fui a la subsecretaría y no pagué, ya mandé una carta documento y no pagué, ya hice un poder y no pagué porque es una carta poder que es gratuita, inicié. Voy inicio al juicio. Si inicio un juicio civil, ¿alguien sabe si para iniciar un juicio hay que pagar? Sí, en principio sí, pero hay un instituto que se llama la posibilidad de litigar con beneficio de litigar Sin gastos. sin gasto, no me acordaba. Bien. Ese instituto, que es un instituto propio del derecho civil, se llama beneficio de litigar sin gasto. Hay que hacer todo un juicio para demostrar, más allá de que Neuquén lo tiene con formularios, para demostrar que no cuento con un monto suficiente para poder pagar los gastos de inicio del juicio. Pues bien, el trabajador no necesita iniciar eso porque tiene lo que se llama carta de pobreza, que es un instituto similar pero automático. Cuando va a reclamar en el juicio laboral, el trabajador no paga ningún tipo de sellado, no va a pagar ningún tipo de tasa ni sellado, no solo por el inicio, sino eventualmente para la obtención de pruebas. Si, por ejemplo, tuviera que con un oficio pedir a una institución público-privada alguna información, no se le puede cobrar o arancelar por esa respuesta de esa información. ¿Por qué? Porque goza de la carta de pobreza. Como verán, puedo seguir porque hay 5, 6, 7 supuestos así muy fáciles de ver de dónde está el principio de gratuidad. Pero como verán, es esencial, porque si el trabajador a cada una de estas cosas que dijimos la tiene que responder con su patrimonio, económicamente difícilmente pueda gestionar por sus derechos. Entonces, solo doy 2 más como para terminar el cuadro. Una vez que está en juicio, al trabajador no se le puede pedir caución real para obtener, por ejemplo, un embargo. Saben, o aquellos que no saben, les cuento rápidamente para no detenernos en esto, que dentro de las posibilidades, de las medidas cautelares, yo puedo pedir lo que se llama un embargo preventivo. O sea, puedo garantizarme con esa medida de que cuando obtenga eventualmente una sentencia voy a poder cobrar porque tengo un embargo preventivo. Ahora bien, normalmente las medidas cautelares exigen, porque así lo dice el código, que quien las pide ofrezca contracautela. ¿Qué es ofrecer una contracautela? Es decir, che, en caso de que yo no tuviera razón y cause un perjuicio, voy a responder con esto. Bueno, esa contracautela que ustedes saben ya, porque lo han visto en obligaciones, que puede ser real o juratoria, en el ámbito del derecho laboral solo es juratoria. Es decir, nunca se le puede exigir una contracautela real al trabajador. Se llama carta poder, Georgina, el poder especial con firma certificada por juez de paz, se llama carta poder y es el que utiliza el trabajador. Me estaba preguntando por chat una compañera. Último ejemplo que doy, que aquí Profe, sí, perdón, una pregunta. ¿La carta de pobreza qué es? O sea, ¿cómo en lo material es qué un es? ¿Un instituto? formulario? No es ningún formulario, está bien la pregunta. Hay una diferencia. El beneficio de litigar sin gasto exige iniciar un trámite y obtener una sentencia que otorgue el beneficio de litigar sin gasto. La carta de pobreza, la ley la presume, dice que el trabajador litiga con carta de pobreza, con lo cual no necesita un trámite especial.
producto del principio de gratuidad, la carta de pobreza es automática. En el efecto es similar al del beneficio de litigar sin gasto, pero en el trámite no es el mismo para nada. ¿Por qué? Porque no le exige hacer un trámite. Directamente con presentar la demanda, se presume que el trabajador viene con carta de pobreza. Gracias. La vieja denominación que tenía el instituto. Última que voy a dar como ejemplo, y dije que es polémico, y van a ver por qué. Honorarios. Hay un concepto distorsionado de que el trabajador no puede ser condenado en costas. ¿Saben lo que es la condena en costas? Más allá de que no tengan hecho procesal, todos ya tienen a esta altura una idea. Hay un principio general que se llama el principio de la derrota del viejo artículo 68 del Código Procesal de la Nación, que dice que quien pierde el juicio paga. Eso es lo que se llama condena en costas. Yo inicié la demanda, perdí el juicio, tengo que pagar los honorarios, todos, lo de la parte demandada, lo de mi abogado, etc. Yo inicié el juicio, gané, las costas las paga la otra parte, el que perdió. Ese se llama el principio de la derrota. Ahora, la pregunta es, ¿el trabajador puede ser condenado en costas? ¿Puede tener que afrontar dentro de esas costas la condena de honorarios de la otra parte? La respuesta es sí. No hay una excepción a estos. No hay vulneración al principio de gratuidad. Es un tema muy discutido y muy interesante. Pero, ¿dónde está plasmado el principio de gratuidad? Que lo que dice la ley, la propia ley contrato también lo dice, es que el trabajador nunca podrá sufrir el embargo de su vivienda como consecuencia de los honorarios que haya sido condenado en costa en un proceso. Y aquí, ¿qué aparece? Aparece un instituto también similar a otro que ustedes ya conocen, que es la constitución de bien de familia. ¿Recuerdan? Porque la han escuchado y ya saben de qué se trata. O sea, aquí el trabajador tiene una protección sobre su vivienda, vivienda única, base de su familia, que no va a poder ser embargada como consecuencia de la eventual condena en costas. No necesita para eso haber hecho el trámite de declaración de bien de familia. En el ámbito del derecho civil, yo puedo proteger a mi vivienda en la medida que reúna los requisitos que exige la ley, inscribiéndola como bien de familia. Pues el trabajador no necesita esa inscripción y tiene un efecto similar. No van a poder ir como consecuencia de los honorarios de ese proceso contra su vivienda. Bueno, como ven, es variado, pero es muy importante saber en qué se traduce el principio de gratuidad. Esto de que pueda ejercer válidamente sus derechos sin tener que ver restringido o limitada la posibilidad del ejercicio de los derechos al pago de una suma X de dinero o a la dación de una contracautela, etc. Preguntas, dudas, comentarios. ¿La inscripción de bien de familia, dónde, en el registro del inmueble se hace? Registro de propiedad inmueble se hace, sí, efectivamente. Es un trámite que se hace por escribano normalmente. Yo había leído una vez que también el tema de bienes muebles podían también inscribirse como bienes de familia cuando son elementos indispensables para el trabajo de la persona. ¿También se hace en el mismo lugar? O... Se hace, siempre tiene que ser un bien registrable. Si no es un bien registrable, no va a tener alcance como tal. Porque acordate, bueno, no fuimos un poco, pero sigo un segundo. El tema es la oponibilidad a terceros. Para poder yo invocar de que el bien ha sido constituido como bien de familia, tiene que estar inscrito en el registro para poder oponérselo después del día de tercero. Entonces, si no es registrable, no hay posibilidad de oponibilidad. Igual creo que lo que el compañero se refiere son a los bienes inembargables, que si son para la labor o el oficio de la persona, sí, está bien. Y yo quería aprovechar para preguntar... Pero perdón, Lucas, ahí no estamos medio que comparando lo que pueden ser los efectos, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Un televisor, antes se discutía si tenía que ser blanco y negro o color, fíjense lo viejo que soy yo, es inembargable, pero eso no es porque esté constituido como un bien de familia. Estamos hablando de qué bienes se consideran inembargables, los que sean esenciales o los que sean imprescindibles para el ejercicio de la actividad o la profesión. Sí, Lucas. Y quería aprovechar a preguntar qué pasa cuando hay un abuso o un señalamiento de abuso de los telegramas colacionados laborales, aprovechándose de la gratuidad. Cuando un empleador suele contestar que se cese sobre el abuso cuando solamente el trabajador está realizando comunicaciones legales.
No sé bien a qué vas, Luca, pero en mi experiencia, esa muletilla de cese con las imputaciones maliciosas porque me reservo la posibilidad de denunciarlo penalmente, qué sé yo, es más de una, diría que un folclore del fuero de los abogados que en realidad un apercibimiento o algún acto de amedrentamiento, porque el trabajador tiene todo su derecho a intimar y más allá de que pueda tener la gratuidad como un aval, es cierto que si va a seguir repitiendo lo mismo, el empleador no tiene tampoco ni obligación de contestar, porque la obligación de contestar, que luego vamos a ver, y qué pasa con el silencio, y qué pasa con el 57 de la ley contrato, obedece a los hechos que sean básicos y que puedan ser de la esencia de la extinción, por ejemplo, pero no a la reiteración, porque a veces ocurre de que se sigue reiterando y vuelvo a intimar a que me pague lo que ya dije que me pagué. Ya lo intimé una vez, 2, 3, 5, correrá por cuenta del trabajador hacerlo. Pero no hay atrás ni habría ningún acto reprochable jurídicamente a que el trabajador mande 50 telegramas. No hay una conducta ahí que pueda ser considerada, no sé si apuntabas a eso, como una conducta temeraria o temerosa en los términos de lo que el 257 y de la ley contrato dice. No podría ser calificado como tal. Bueno, voy a... Entonces, para agregar una última pregunta, ¿el trabajador no registrado se encuentra protegido con este principio de gratuidad en los Sí, procesos exactamente laborales? igual, ¿Sí? exactamente igual. Basta con que invoque quién es su supuesto empleador o su presunto empleador, o para él su empleador, más allá de que esté o no registrado, para gozar del mismo principio de gratuidad. Va a ir a la subsecretaría igual, va a mandar la carta de documento igual, va a hacer la carta de apoyo igual. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna pregunta más de esto, chicos? ¿No? Bien. Entonces, voy a retomar, porque dije que lo salteaba medio que es profeso, al principio de continuidad. ¿Por qué? Porque este principio nos va a dar pie a continuar con el resto de las unidades y no quedarnos in eternum en los principios. Y ha tenido también en su momento algún ida y vuelta en la doctrina, porque el objetivo y a lo que tiende la ley, lo hemos visto en algunos otros pasajes de lo que venimos dando. Bueno, vuelvo un segundo porque me pregunta una compañera, si pierde el trabajador, ¿cómo hace para pagar los honorarios? En la medida que se ha embargado, después vamos a ver, porque esto también tiene toda una implicancia, el límite de la embargabilidad de los salarios del trabajador. La ley contrato obliga a que exista un límite como tal, pero no lo da de manera concreta, sino que ese límite está dado por el decreto 484 del año 87, que es hasta qué porcentaje puede ser embargado el salario del trabajador. Entonces, a tu pregunta concreta es ¿con qué podrá responder? Eventualmente, si tuviera un salario, con parte de su salario. Y ahí entraríamos, si el embargo no va a ir sobre la vivienda, puede ir sobre cuestiones de la vivienda, lo que recién comentaban los compañeros, tendríamos que aplicar el principio de inembargabilidad de determinados bienes. Y respecto del límite de embargo de salarios, no me quiero ir del tema, pero solo para que no se genere más confusión, hay un concepto errado que dice que el salario se puede embargar hasta un 20%. El concepto es errado porque el decreto 484 lo que dice claramente es que un salario mínimo vital y móvil es inembargable. Lo que supere de un salario a 2 es embargable en el 10%, y recién lo que supere de 2 salarios mínimo vital y móvil se puede embargar en un 20%. Estamos hablando de 40.000 pesos, 40 y pico mil pesos en este momento, 2 salarios mínimo vital y móvil, con lo que verán que no es lo mismo que decir que se puede embargar el 20% del salario. Pero bueno, cierro ahí la pregunta de la compañera, porque cada pregunta es como que nos va abriendo otros temas, y por ahí se genera más confusión que claridad. Estaba en el principio... Sé que quiere avanzar del tema, pero una última pregunta respecto a la gratuidad del proceso. ¿Hay límite en cuanto a la prueba, al igual que en el proceso civil, al beneficio de litigar sin gastos, o es amplio? No, porque no necesita prueba. O sea, no hay, creo, y me viene bien la pregunta, Lucas, para que no quede duda. El trabajador no debe demostrar
su pobreza o su falta de dinero para poder abordar. La ley automáticamente lo que hace es presumir que tiene carta de pobreza y no le requiere ninguna prueba. En el beneficio de litigar sin gasto hay que demostrar la imposibilidad de afrontar los gastos, que ya sea el beneficio parcial, que puede ser solo para pagar el inicio de tasa de justicia, impuesto de justicia y sellado de actuación, según donde litiguen, o con alcance también para los honorarios. En cambio, aquí la carta de pobreza es no paga ningún gasto, pero no tiene alcance respecto de los honorarios. Aprovecho la pregunta del compañero para que entiendan la diferencia. Si ustedes en un sede civil promueven un beneficio de litigarse sin gasto y lo obtienen de manera íntegra, el beneficio sirve no solo para no pagar los gastos de inicio del juicio o demás gastos que sean necesarios, sino que también alcanza a los honorarios y no pagan ni responden por los honorarios, salvo que se inicie lo que se llama incidente de mejora de fortuna. Esto es, la contraparte puede demostrar que quien ha obtenido el beneficio ha mejorado de fortuna y que como mejoró de fortuna, ahora le puede cobrar los honorarios. Eso en el ámbito del derecho civil. En el ámbito del derecho laboral, la gran diferencia es que la carta de pobreza lo exime del pagar los gastos de trámite de juicio, pero no lo exime de los honorarios. No tiene el efecto del beneficio respecto de los honorarios. Esa es la diferencia entre una situación y la otra. Bien. Creo que si me dejan, avanzo con el principio de continuidad, si no, no continúo. A ver, ¿estamos ahí? Vamos con continuidad. Dijimos, ya lo hemos venido viendo, que la ley contrato tiene una vocación de que la relación perdure o la relación dure en el tiempo. Dije al pasar, y ahora lo vamos a ver cuando vayamos viendo el articulado, que la ley ve como una finalización, digamos, normal o predecible del vínculo laboral, la jubilación. Así como nosotros analizamos que la finalidad de nuestros días está allá en la muerte, y en el mejor de los supuestos en la muerte natural por el transcurso del tiempo, bueno, la ley contrato lo que ve es que va a finalizarse el vínculo, que no puede ser, por supuesto, in itinere de toda la vida, pero esa finalización la ve con la jubilación. Mientras tanto, tiene una serie de disposiciones que lo que pretenden o lo que buscan es la sobrevida del contrato. O sea que en caso de duda, vamos a estar siempre a que el contrato procure continuar y no a que el contrato se dé por extinguido. Un ejemplo muy claro y muy evidente de eso es la configuración del denominado abandono de trabajo. ¿Alguien sabe qué es el abandono de trabajo y cómo se puede dar o cuándo se da? ¿Nadie sabe lo que es el abandono de trabajo o nadie me está escuchando en este momento y estoy así hablando solo? Puede ser, profe, cuando, por ejemplo, te mandan una carta de despido, de desvinculación contractual, entonces vos te comés el viaje, no vas a trabajar, entonces supuestamente estás haciendo abandono de tu trabajo y eso puede llegar a considerarse como una causal de despido justificado. No sé, te mandé un montón de palabras raras, a ver si le pegas. No, yo te entendí la de te comés el viaje. Esa me quedó claro que fue la más jurídica de todas las que usaste. Yo me imaginaba así comiéndote el viaje y decir, epa, fue para allá, pero fue para acá. Hemos sido engañados. No, vamos a ponerlo en términos operativos. Abandonar el trabajo es no ir a trabajar. O sea, el problema acá es cuándo hay abandono de trabajo. O sea, técnicamente es cuando se configure el abandono de trabajo. Lo más importante, vinculado con el principio de continuidad, es que la ley no presume el abandono. Por el simple hecho de que alguien no vaya a trabajar, la ley no presume que abandonó el trabajo. Al contrario, la ley presume que la relación sigue vigente, que el contrato sigue vivo. ¿Por qué? Porque el 244, que es donde está configurada la forma de la extinción por abandono de trabajo, exige que para que exista abandono tiene que haber una intimación fehaciente previa por un plazo mínimo razonable a que el trabajador concurra o se presente a trabajar. Si una vez que fue intimado y vencido ese plazo no se presentó a trabajar, recién allí se configura el abandono de trabajo. Por lo tanto,
y lo pongo como un ejemplo claro del principio de continuidad y supervivencia, lo que la ley presume es que la relación, hasta tanto no exista un acto expreso, sigue viva. Hay un único supuesto de excepción a esto en cuanto a la presunción extintiva. Muy raro, mejor dicho hay dos, pero hay uno que es muy raro y se los voy a contar. Tiene que ver con la trabajadora mujer embarazada. ¿Se acuerdan cuando vimos no hace mucho los supuestos de caducidad? Nos vimos obligados a ver lo que era la licencia por excedencia y dijimos que si 48 horas antes de que venciera la licencia de los 45 días la trabajadora no la solicita, ahí vence su posibilidad, caduca su derecho a pedir la licencia por excedencia. Es una licencia sin goce de haber, etc. ¿Qué tiene de raro este instituto también? ¿Y por qué lo quiero vincular? Porque la ley dice que cuando se termina la licencia por maternidad, estoy hablando de los 45 días posteriores, si la trabajadora no se presenta a trabajar directamente, no es que se acogió al beneficio de excedencia, no dijo nada, y al día 46 no se presenta, 46, 47 no se presenta. ¿Qué dice la ley contrato? La ley dice que se presume juris tantum que ha manifestado su voluntad extintiva, es decir, que ha renunciado, presume la extinción. Es un supuesto doblemente raro, porque no solo presume que si no se presentó es porque extinguió, sino que a su vez a esa extinción le da una compensación económica. Es el único caso donde la renuncia no solo se puede presumir, sino que a su vez indemniza. Es decir, que la trabajadora, mujer embarazada, que vencido los 45 días no se presentó, salvo prueba en contrario, ha extinguido el vínculo laboral y tiene derecho a cobrar una indemnización que es la del 25% del artículo 245. Es decir, es un cuarto de lo que sería la indemnización por despido. Como verán, es un supuesto muy raro que luego vamos a estudiar, pero que me veo obligado a contárselos acá porque si alguno ya está un poco más avanzado me va a decir, hey, ojo, que el principio de continuidad tiene excepciones. Sí, tiene excepciones. Una de las excepciones y la más rara de las excepciones, si se quiere, es este supuesto que es el de la trabajadora mujer embarazada cuando se agota su licencia posparto, si no se presenta a trabajar. La ley presume una voluntad extintiva, cuando en todo el esquema de la ley es al contrario, se presume la continuidad. Y para que haya abandono, lo acabo de decir, 244, tiene que haber intimación. Si no hay intimación, no hay abandono. ¿Por qué es tan importante este principio de continuidad? Porque ustedes ya están viendo con Sergio y han visto las características del contrato de trabajo, han visto la diferencia entre relación de trabajo y contrato de trabajo, y estamos apuntando al esquema de entender cómo es que puede darse el vínculo laboral, de qué formas o cómo son que se dan las denominadas modalidades contractuales, que es lo próximo que vamos a ver en la clase siguiente con Sergio. Pero hay, dentro de ese esquema de contrataciones y de las formas de contrataciones, un principio que tiene que ver con la continuidad, que es el principio de indeterminación del plazo. ¿Saben qué es esto, el principio de indeterminación del plazo? ¿Alguien se le ocurre o me puede contar qué es el principio de indeterminación del plazo? Voy a cambiar la pregunta a ver si jugamos un poco. Si yo contrato a cualquiera de ustedes a trabajar en el estudio y no le digo nada y le digo, che, a partir del lunes comenzás y el lunes van y comienza. Esa relación laboral, ¿es a plazo? ¿Por qué tiempo? No, si nada se dice, No, se presume es que es por tiempo indeterminado. indeterminado. Bien. ¿Eso están Salvo ahí seguros? salvo el contrato a prueba, ahí que se puede variar un poco, pero... Dicho así, Lucas, así de esa forma, salvo esa pavada del contrato a prueba, te pusiste ya en una así como despectivo con el contrato a prueba. ¿Por qué? A ver, continuame la idea. ¿Por qué salvo con el contrato a prueba que puede variar un poco?
Porque hay una práctica bastante abusiva, a mi modo de ver, en cuanto al contrato a prueba, ya que se suelen realizar al tiempo de haberse iniciado una relación laboral, se denuncia cuando se quiere dar por finalizado. Entonces, dentro de los 3 meses hay una cuestión de plazo que puede surgir sobreviniente a una relación laboral ya iniciada. Bien. ¿Vieron ya contrato a prueba con el doctor Cosentino? No. Porque esto que acaba de decir Lucas no debería ser así. En términos de la ley no es así. Entonces, yo lo único que quería dar es el esquema, y ahora voy a dar el esquema y un poco más. ¿Por qué? Porque entre Lucas y Zaira me miraron los dos como diciendo, nada, está mal, principio de indeterminación del plazo. Mire la pavada que nos viene a preguntar a usted, a hacernos decir. Bueno, yo quería, iba por lo más obvio. Para la estructura de nuestra ley, si las partes nada dicen, el principio general, y por la regla del 90, es que los contratos se celebran por tiempo indeterminado. Ahí es necesario que hagamos un esquema, que posiblemente Sergio ya se los dio, pero que a mí me interesa que lo tengan muy claro a partir de ahora, es cómo podemos clasificar o dividir a los contratos de trabajo. Una primer gran clasificación es contratos por tiempo indeterminado y contratos a plazo o a término. ¿Sí? Primer clasificación, entonces, contrato por tiempo indeterminado y contrato por plazo y a término. ¿Y esto por qué? Porque no hay un solo contrato por tiempo indeterminado. El contrato por tiempo indeterminado puede a su vez ser de prestación continua o de prestación discontinua. ¿Saben qué es eso? Zaira, que me sacaste corriendo con el contrato por tiempo indeterminado. ¿Sabés qué es eso? No, profe. Muy No bien. lo saqué corriendo, yo lo miré y estoy prestando atención. Su mirada fue muy tomando así. apuntes. ¿Cómo? ¿Se puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿sabemos qué es esta distinción entre contratos por tiempo indeterminado de prestación continua y de prestación discontinua? Y a veces se relaciona mucho con los contratos de trabajo por temporada, que solamente en un momento del año hay una prestación, diríamos, del servicio, pero solamente en esa época del año, y no se presume que por más que haya pasado el año o la temporada, se extinguió el contrato. Ramiro dio la respuesta exacta, porque los contratos por tiempo indeterminado de prestación discontinua son la modalidad de temporada. El artículo 96 de la Ley Contrato de Trabajo, que describe a la modalidad de temporada, justamente describe al único contrato por tiempo indeterminado de prestación contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua, que es el de temporada, no hay otro. Pero, como verán, cuando nosotros, como dijo Lucas y Zaira con muy buen tino recién, si no dice nada, se presume por tiempo indeterminado. Y sí, se presume por tiempo indeterminado. Ahora, ¿se presume por tiempo indeterminado de prestación continua o de prestación discontinua? Y ahí tendremos que ver al tipo de vínculo, porque recién Ramiro dice, si es un trabajador de temporada, ¿qué ejemplos de trabajador de temporada tienen ustedes o saben ustedes que son de modalidad de temporada? Ramiro, Temporada de invierno o de verano. Bien, pero ¿qué tipo de trabajo se hace en invierno o en verano? A ver. Los hoteleros turísticos. Las prestaciones Recolección de turísticas. fruta. La fruta. ¿Qué más? Empaque de fruta, recolección de fruta, esquí, ¿sí? Profesores o instructores de esquí, recién dijeron turismo, los de la costa en el verano, las grutas, la actividad estival. Entonces, se hacen en determinada época del año. Ahora, no es tan fácil saber si yo contrato un trabajador por tiempo indeterminado para saber si es de prestación continua o discontinua. Porque yo puedo tener un hotel que esté abierto todo el año y que realice tareas todo el año, pero que tenga picos de temporada estacionales. Sea un hotel que esté en Bariloche, pero trabaja con mucha más gente y necesita más trabajadores solo en la temporada invernal. Entonces ese hotel puede tener trabajadores permanentes de prestación continua y a su vez puede tener trabajadores permanentes de prestación discontinua. Me vengo de Bariloche al Valle. Yo soy un galpón de empaque, mejor dicho, soy una empresa frutícola integrada.
que tengo producción primaria, industrialización, frío y exportación. Y puede que tenga trabajadores permanentes continuos, que den la vuelta todo el año haciendo tareas, y discontinuos, que solo estén en las modalidades cíclicas, que solo estén en la temporada de cosecha, que solo estén en el empaque, que solo estén en el frío, o que solo estén en el puerto llevando cuando los camiones funcionan al puerto. Entonces, vuelvo. Me quedé en la primer pata de esa gran división. Dijimos, trabajadores por tiempo indeterminado, y lo dividimos de prestación continua y discontinua. Y habíamos dicho que la diferencia es entre trabajadores por tiempo indeterminado son los trabajadores a plazo o a término. Dentro de esa forma o de esa modalidad está el contrato a plazo fijo y el contrato eventual. Esos son dos contratos a plazo o a término, con características propias que luego vamos a desarrollar. ¿Por qué hago este esquema? Porque es fundamental que en su cabeza comiencen a decodificar con este esquema. Cuando hablamos de la indeterminación de plazo, presumimos, porque la ley así lo presume, en el 90, que si las partes nada dicen, el contrato es por tiempo indeterminado. Pero después deberemos ver si es de prestación continua o discontinua. Por lo tanto, analizándolo al revés, si las partes quieren que el contrato sea a plazo o a término, deben cumplir con los requisitos que tiene la ley. Es decir, que los contratos a plazo y a término son formales. Ustedes ya han visto que el contrato de trabajo en términos generales no es formal, es no formal. Pero el contrato a plazo fijo y el eventual sí son formales, porque son la excepción al principio de indeterminación del plazo. Entonces, como son la excepción, la ley los ha cargado con requisitos de formalidad. Cuando hablamos de la indeterminación del plazo, lo que siempre repetíamos es que basta con que se inicie la relación laboral y si las partes nada dice, se presume la continuidad de ese contrato. ¿Y qué se va a presumir? Que se va a extinguir allá cuando haya jubilación. Ahora, esta cuestión de la indeterminación del plazo sufrió una modificación muy importante cuando apareció por primera vez el conocido periodo de prueba al que hizo referencia Lucas recién. ¿Por qué? Porque antes, que no existía en la ley contrato posibilidad de periodo de prueba y que en la época de los 90, producto de lo que se denominó la flexibilización laboral, sí se incorporó, antes bastaba con que existiera el contrato para que se presumiera y no había un plazo o un periodo en el cual las partes pudieran libremente extinguir sin consecuencia indemnizatoria. Ahora, pues, sí lo existe, ahora y hace años ya, porque este periodo de prueba ha recibido 2 modificaciones. El artículo 92 bis contempla la existencia del denominado periodo de prueba. Si no hay alguna cuestión ordenatoria de preguntas que me quieran hacer previo a esto, voy a arrancar a explicar bien qué es periodo de prueba, porque me interesa sobremanera tratar de ver con Lucas eso que él decía que ocurre en la práctica, por qué es que no debería ocurrir o no. O sea, en los hechos se da, pero que tiene una solución jurídica muy fácil. ¿Alguna duda, alguna cuestión previa? Nos metemos en periodo de prueba. Para algunos autores es un periodo de precarización del contrato. ¿Qué es eso? Es donde aún no se adquiere esa continuidad o esa estabilidad contractual. ¿Por qué? Porque la norma dice que cualquiera de las partes puede extinguir durante la vigencia del periodo de prueba, que es de 3 meses, solo de 3 meses, no puede ser prorrogado, y la única consecuencia es que hay un preaviso mínimo de 15 días para el empleador. Esto nos va a llevar un tiempito a entenderlo, así que tómense, son y 20, le vamos a dar unos 30 minutos al tema para ir lento porque nos va a abrir un montón de puertas de otros institutos. La primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y por qué el periodo de prueba? ¿Hay que pasar alguna prueba? O sea, estamos en Masterchef acá, o sea, tenemos que rendir para que nos aprueban y diga, che, pasaste a la otra, seguí, te nominamos, no te nominamos. No. La verdad es que cuando ustedes vean cómo está redactada la norma, y lo vamos a ver luego, no hay ninguna obligación por parte del empleador
respecto de si el trabajador demuestra aptitud de continuar con el vínculo. Es a su mero capricho durante esos 3 meses tomar la decisión si continúa o no continúa. La denominación de la norma se presta a confusión, pero realmente no hay ninguna regulación vinculada con la prueba o con la aptitud que se le podría exigir al trabajador para decir si la supera va a seguir con el contrato vivo. No, queda solo al capricho o al arbitrio, mejor dicho, del empleador de decir, bueno, el contrato continúa o el contrato antes de los 3 meses se extingue. Hay algunos estatutos especiales, particularmente el estatuto de periodista, que sí tienen regulado el periodo de prueba y lo tienen regulado de forma estricta, cómo es que debe ser o no superada la prueba, etc. Pero lo vamos a dejar para cuando veamos estatutos especiales. En la ley contrato no hay nada que permita vislumbrar de que acá vamos a analizar la idoneidad. Cuestión de conveniencia. Si el empleador quiere, lo deja, y si no quiere, extingue antes de los 3 meses. Ahora, ¿qué pasaba antes? Porque aquí la pregunta del millón es, bueno, cuando apareció el periodo de prueba, ¿qué fue lo que realmente se alteró? ¿Qué cambió? Antes de que apareciera el 92 bis, si un empleador quería despedir antes de los 3 meses, ¿podía hacerlo? Sí. ¿Cuál era la consecuencia antes y cuál es la consecuencia ahora con el 92 bis? ¿Alguien me puede contestar? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que quizás ahora, con este periodo de prueba, no hace falta indemnizar. Bien. Y antes sí. Bien. Zaira dio, ¡pum! Agarró el dardo, lo tiró así, centro hizo. Eso es lo que se presume, de que la diferencia está en la indemnización. Si yo ajustara más, y aún esforzando la cosa porque ustedes todavía no lo han visto, si yo diría, ¿pero qué indemnización? Y la indemnización por antigüedad, la indemnización por despido sin causa. Esa es la famosa indemnización del 245. ¿Saben que la respuesta es no, no hubieron cambios en eso? ¿Saben por qué? Porque tanto antes como ahora, para que un trabajador tenga derecho a la indemnización por antigüedad, tiene que haber superado los 3 meses de antigüedad. ¿Y eso por qué? No solo porque hay un viejo fallo plenario que así lo interpreta, sino porque la norma del artículo 245 dice que se gozará de la indemnización por cada año de servicio fracción mayor de 3 meses. Requiere, para gozar de la indemnización por antigüedad, haber superado los 3 meses. Entonces, a la reflexión de Zaira, la diferencia, ¿cuál debe ser? ¿Que antes se pagaba indemnización por antigüedad y que ahora no se paga? La respuesta es no. Antes no se pagaba y ahora no se paga. Es decir, en la indemnización por antigüedad, si tomamos los 3 meses, ojo, y acá pongo un paréntesis importante porque algunos están más avanzados o hacen preguntas muy interesantes, esto no siempre fue así. En la primera redacción que tuvimos del artículo 92 bis, en la época de Cavallo, el periodo de prueba podía ir de 3 a 6 meses y hasta 12 meses para las pymes, con lo cual habían periodos de prueba mucho más extensos. Pero en la última redacción, de la 24.557, el periodo de prueba quedó en 3 meses. Por lo tanto, hoy el periodo de prueba de 3 meses no llevaba indemnización antes, ni lleva indemnización ahora por antigüedad. ¿Dónde es que está la diferencia? ¿Y dónde es que está el abaratamiento del costo laboral de la existencia del periodo de prueba? Por eso se dice que es un periodo de precarización, porque en realidad lo que apunta es que al empleador tiene un costo menor. No está en la indemnización por antigüedad. Sí. Perdón, ¿pueden ser por los aportes que tenga que hacer el empleador? No necesariamente, porque es cierto que durante determinadas épocas o periodos ha existido para los trabajadores que estuvieran a prueba una reducción en las cargas impositivas, pero no siempre eso se ha dado porque eso varía según la legislación impositiva que esté de turno, digamos. La gran diferencia está en otro instituto, que es un instituto de la extinción, pero que es el instituto del preaviso. Recién lo mencionamos al pasar y preguntamos, che, ¿saben lo que es el preaviso? Sí, más o menos, qué sé yo, es la obligación de avisar antes de que se va a extinguir. Bueno,
Vamos a tener que ajustar un poco para entender esto ahora. ¿Por qué la diferencia está en el preaviso? Olvídense del periodo de prueba. Vayamos a cualquier trabajador en la ley de contrato que ya está fuera del periodo de prueba en un contrato por tiempo indeterminado. Si su empleador lo va a despedir sin causa, tiene una obligación de preavisar. ¿Cuál es el plazo del preaviso? El preaviso está atado a la antigüedad. Si el trabajador tiene un contrato, tiene una relación laboral, mejor dicho, cuya antigüedad sea menor a 5 años, el preaviso es de 30 días. Y si por el contrario, esa relación laboral tiene una antigüedad superior a los 5 años, ese preaviso es de 2 meses. Profeso saqué periodo de prueba, no estoy dando el plazo del preaviso del periodo de prueba. ¿Lo saqué? ¿Para qué? Para explicar en términos generales y después ir al periodo de prueba. ¿Qué significa preavisar? Avisar antes. Ahora, préstenme atención en esto porque lo vamos a ver acá y lo vamos a repetir, pero es algo que suele dar dolores de cabeza. La ley dice que el empleador debe preavisar con 1 mes o con 2 meses de antelación a la extinción. Si el empleador preavisa, ¿qué pasa? La relación sigue vigente durante ese plazo, es decir, las obligaciones de las partes siguen vigentes y recién la extinción se produce cuando termina el plazo de preaviso. Eso se llama otorgar o dar el preaviso. En términos operativos, ¿qué sería? Por ejemplo, yo le mando a Natalia, que trabaja conmigo, una carta documento y le digo: comunico a usted que preaviso plazo 30 días a partir del día de la fecha, operado el cual se producirá la extinción de la relación laboral. Y sigo, porque la indemnización y todo. Pero le digo eso. ¿Qué efecto tiene eso? Que la preavisé. Le di 30 días, le avisé 30 días antes, entonces ella, ¿qué va a pasar? ¿Mañana deja de venir? No, mañana sigue trabajando, nada más que dispone de 2 horas al día para buscar trabajo, todo lo que es el Instituto de Preaviso que después vamos a estudiar. Pero el vínculo se va a extinguir cuando termine el plazo del preaviso. Yo ahí otorgué el preaviso, le di el plazo del preaviso. ¿Es la única forma? No. Hay otra forma vinculada con el preaviso, que es la que la mayoría de las empresas utilizan, que es no conferir el preaviso, no otorgarlo y pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Esto es, en vez de decirle, le doy 30 días a partir de mañana, es: comunico a usted que extingo su relación laboral a partir del día de la fecha. Es decir, extinguí sin más. ¿Y qué pasó con el preaviso? Bueno, lo voy a tener que pagar. Voy a tener que pagar lo que se llama indemnización sustitutiva de preaviso. Le voy a tener que pagar el mes o los 2 meses que le hubiesen correspondido de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hasta a dónde estoy yendo? ¿Cómo juega ese instituto? Ajusten un poco más el lápiz. Si yo otorgo el preaviso, el plazo comienza a partir del día siguiente a que recibí la notificación. Por ejemplo, si yo un día voy a salir de la fecha porque estoy muy sobre el fin de mes. Si yo un 5 de abril la notifico a Natalia de que le doy los 30 días de preaviso, a partir del 6 de abril corren los 30 días de preaviso. Ahí no hay duda. Pero si yo el 5 de abril le notifico el despido sin causa y no preaviso, el preaviso no corre a partir del 6, sino que corre a partir del primer día del mes siguiente. ¿Va de vuelta? Como no le otorgué el preaviso, la extinguí a partir del 5, realmente el preaviso corre a partir del 1 de mayo. ¿Y qué pasa con los días que restan de abril? Esos días el empleador también los tiene que pagar. Se llama integración del mes de despido. Es decir, paga los días restantes hasta fin de mes, más 1 mes de indemnización sustitutiva de preaviso. Profe, y en ese caso igual no tiene que ir a trabajar. Si la despedí sin preavisar, ya está, se extinguió, no va a trabajar y listo, se extinguió el contrato. Pero va a tener derecho a cobrar por integración los días que queden hasta fin de mes, más por indemnización sustitutiva lo que le corresponda, 1 mes o 2 meses. ¿Por qué esta necesidad de explicar esto? Porque van a ver que en el periodo de prueba al que estábamos refiriendo, el 92 bis, la diferencia está en el instituto del preaviso. Primero, el plazo de preaviso en periodo de prueba es de 15 días.
Es decir, que si el contrato está en periodo de prueba, al empleador le basta con preavisar 15 días, no 30. Y segunda cuestión, muy significativa, es no se aplica la integración del mes de despido. Por lo tanto, si yo despido a alguien en periodo de prueba, no importa si lo despido a fin de mes, a mediados de mes, nada. Solo pago 15 días y nada más. No pago integración de mes de despido más eventualmente los 15 días. Pago solo 15 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial en un contrato que esté en periodo de prueba y que no lo esté? Que en el contrato que esté en periodo de prueba, el costo para ese empleador, medido las indemnizaciones para los empleadores como costo, es solo de 15 días. En cambio, antes, a la respuesta de Zaira, antes cuando no había periodo de prueba, ese empleador pagaba la integración del mes de despido más 30 días de indemnización sustitutiva de preaviso. Porque aún estando antes de los 3 meses, la indemnización sustitutiva era siempre de un mes. El artículo la redujo, la puso en 15 días y eliminó el concepto de la integración del mes de despido. Entonces, la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿cuál es la diferencia hoy entre que exista el 92 bis y antes cuando no había tal disposición en la ley? Que hoy, a través del 92 bis, el empleador que despide en periodo de prueba solo paga 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso. O la otorga o lo paga. Y paga nada más que 15 días. No paga integración de mes de despido ni tampoco los 30 días, que es el plazo para cuando el contrato es menos de 5 años. Ahora Profe, bien, sí. Perdón, quiero hacer una pregunta, pero capaz que suena medio ignorante, porque la verdad que no tengo idea. Para eso estamos. En el periodo de prueba, ¿existe la posibilidad de un despido sin causa o algo parecido? Esto que Es estamos una hablando. burrada, pero... No, sin causa es lo que estamos diciendo. Es la posibilidad de extinguir sin necesidad de que haya Ah. causa. Y la ok. consecuencia son los 15 días de indemnización sustitutiva de preaviso, nada más. Ah, ok, listo, gracias. Y en cuanto a la registración, disculpe. Acá. Ahí voy, Lucas. Estoy preparando todo el clima para llegar allá, pero no puedo llegar todavía. Vamos a ordenar un poco. ¿Por qué me metí por la ventana? Porque ahora ya tenemos algunos elementos, entonces vamos a ir a ordenar. La ley, en el artículo, la ley contrato, en el artículo 92 bis, presume que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua son celebrados a prueba. ¿Vamos de vuelta? La ley, contrato, en el artículo 92 bis, presume que los contratos por tiempo indeterminado, pero no todos, sino los de prestación continua, son celebrados a prueba. Y esto, denme un segundo, que voy a volver a compartir, a ver si pongo acá. Esto ya obliga a algunas aclaraciones rápidas. Recién lo hemos dicho, pero vamos a ir de vuelta con eso. Acá. Ahí está. Se pasa de largo. bis. El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 3 meses. Voy. Y esto es una técnica que les pido se tomen el trabajo de hacer. Cuando leen un artículo que remite a otro, vayan y lean el otro, porque si no, no se termina de entender. ¿Cuál es el 96? La modalidad de temporada. Habrá contrato de trabajo de temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la especie o la explotación, se cumple en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Entonces, vuelvo al artículo 92 bis. Primero, lo más trascendente de esta primer parte del artículo es algo que ya no se discute, al principio se discutía, que es que la ley presume que los contratos por tiempo indeterminado de prestación continua son celebrados a prueba. Es decir, no
requiere una manifestación expresa en ese sentido, sino que directamente presume que son celebrados a prueba. El plazo ya lo dio, y aquí viene la cuestión de la pregunta de Lucas. Para que la parte pueda válidamente invocar la existencia de un contrato a prueba, cuando el contrato es por tiempo indeterminado de prestación continua, tiene que haber registrado la relación laboral. Esto es, si la relación laboral estuvo en negro o no registrada, por más que lo haga luego, ya no puede invocar la existencia del contrato a prueba. Y esto lo dice expresamente la norma, por eso es que la reflexión que Lucas decía del abuso que muchas veces los empleadores cometen, la respuesta, si se aplicara estrictamente, es la de la propia ley. Dice el inciso tercero del artículo 92 bis, el empleador debe registrar al trabajador que comienza su relación laboral por el periodo de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven de ese incumplimiento, se entenderá de pleno derecho que ha renunciado a dicho periodo. Es decir, que si la relación estuvo en negro, no puede invocarse la existencia del periodo de prueba cuando se lo ha registrado después. Algo más. ¿Saben ustedes lo que es la CAT o clave de alta temprana? Bueno, la clave de alta temprana es una exigencia administrativa que emana de una disposición de la propia AFIP que tiene que ver justamente con esto. ¿Por qué? Porque antes que dé inicio la relación laboral, el empleador está obligado a tramitar por vía de internet online la clave de alta temprana, es decir, con el CUIL, dar de alta a su trabajador como que es un trabajador en relación de dependencia, más allá de que la relación vaya a comenzar al día siguiente. El porqué de ser de la clave de alta temprana tiene que ver justamente para procurar evitar el fraude, porque lo que ocurría muy habitualmente es que cuando caía la inspección a la empresa, el trabajador que estaba en negro, el empleador decía, acaba de ingresar este mes. Y como las altas se daban una vez a mes y se daban al final del mes, decía, ahora a fin de mes lo doy de alta y ahí va a estar en planilla, pero no estaba porque en realidad empezó ayer. Hoy eso es imposible, porque si cae la inspección del Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Trabajo, y el trabajador no figura en el listado, en el libro de sueldos y jornales, lo que el empleador tiene que tener es la clave de alta temprana, tramitada en AFIP online. Es decir, que ya la clave implica la registración. Por lo tanto, a la reflexión que habías hecho, Lucas, si un trabajador estuvo en negro y su empleador luego, para querer invocar el periodo de prueba, va y lo registra y le invoca extinción en periodo de prueba, y esto es demostrable, este fraude, digamos, no habría inconveniente en que la sentencia sea no solo reconocer la relación cuando iniciado, sino la inoponibilidad del periodo de prueba. Al no ser oponible el periodo de prueba, la indemnización sustitutiva del preaviso pasa a ser de 30 días y a su vez se devenga la integración de mes de despido y, por supuesto, si ha superado los 3 meses, va a tener derecho a la indemnización por antigüedad. No sé si ahí te aclaré, Lucas, tampoco sé si está por ahí porque no te veo sin imagen. Sí, no, quedó bastante claro. No sabía de la última parte de la defensa que se podía emplear desde el lado del trabajador no registrado y que incluso se le impone un contrato a prueba cuando trata de defender sus derechos. Bien. Pero gracias, más que evacuada la consulta. Bien, entonces, volvemos un poquito para tratar, ¿cómo estamos de horario? Que tengo tapado el reloj. ¡Apa! Bueno, en 7 minutos, 45 nos vamos. Voy a dejar el contrato a prueba de 92 bis visto, no terminado. En la próxima clase terminamos, vamos a contrato a tiempo parcial, que es 92 ter, y vamos a ir a teletrabajo, que es en modalidad de contrato nuevo. ¿Por qué? Porque estamos debutando a partir del 1 de abril con la vigencia de la ley de teletrabajo, entonces es más que importante que manejemos la conceptualización y el decreto reglamentario de cómo se va a aplicar. Decía recién que quería avanzar un poquito más con este artículo, no en la lectura, sino en la idea. Es una presunción de la ley, es decir, no es formal, no requiere que sea por escrito, pero sí requiere la registración como recién vimos.
Durante ese periodo, el trabajador goza de todos los derechos y tiene todas las obligaciones de cualquier vínculo laboral. También goza de los derechos sindicales. Con los derechos sindicales, luego vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, alguna restricción suele haber porque, por ejemplo, para ser delegado se requiere tener un año de antigüedad y por supuesto que el periodo de prueba no lo va a tener. En algunas actividades excepcionales donde los vínculos pueden ser más cortos, como es el trabajador de la construcción, no se le requiere esa antigüedad, por lo tanto no habría problema, tampoco se aplica el periodo de prueba en el régimen de la construcción, luego vamos a analizar por qué. Algunas limitaciones que dieron, esta es la versión nueva del artículo, recuerden que les dije que en la época de los 90 estaba la versión original, y estas limitaciones se dieron por experiencia de lo que estaba ocurriendo en la práctica. Primera, un mismo trabajador no puede ser contratado por ese mismo empleador más de una vez en periodo de prueba. Va de vuelta. Un mismo trabajador no puede ser contratado por ese mismo empleador más de una vez a periodo de prueba. ¿Esto por qué? Porque como el periodo de prueba son 3 meses, lo que antes ocurría, y no les digo cuando el periodo era mayor, el periodo de prueba, es que lo tomaba a los 15 días o 30, lo extinguía, pasaba el tiempo, después lo volvía a tomar, otra vez periodo de prueba, a los 15 o 30 lo extinguía, otra vez lo volvía a tomar, o sea, en un mismo sujeto trabajador era tomado por un mismo empleador en reiteradas oportunidades en periodo de prueba. Eso está prohibido, en el sentido de que si yo contraté, yo Alejandro Cataldi con el quit mío, la contrato a Natalia en periodo de prueba, antes que se vaya a los 3 meses se extingue o renuncia. La vuelvo a contratar, la próxima vez que la vuelvo a contratar ya no está en periodo de prueba. Ya es una trabajadora de contrato permanente de prestación continua fuera de periodo de prueba. Entonces esa es una primer limitante. También el artículo lo que dice es que el uso abusivo de la figura del contrato a prueba puede ser sancionado. ¿Esto qué es? Y se ha detectado también empleadores que no contratan al mismo, pero rotan a su personal teniéndolo en periodo de prueba. Es decir, que solo toman gente hasta los 3 meses y después lo terminan despidiendo o extinguiendo el vínculo, entonces hacen un uso abusivo de la figura. Esto también está prohibido por el artículo 92 bis en el inciso segundo, el uso abusivo. Respecto de los derechos y obligaciones, que también incluye los sindicales, está en el 4, aportes y contribuciones en el 5, acá en el 6, que es el más complejo de explicar, lo voy a dar solo como un enunciado y lo voy a dejar para retomar en la clase siguiente. Voy a hacer una primera aproximación a lo que se conoce como los infortunios laborales. ¿Qué son los infortunios laborales? Son esos accidentes o enfermedades que el trabajador puede sufrir, pero que no tienen un único origen. Empecemos por hacer una gran distinción. Están aquellos que nada tienen que ver con el trabajo y están aquellos que son producidos por el hecho o en ocasión del trabajo. ¿Me siguen hasta acá lo que quiero explicar? O sea, puede que yo tenga un ataque de hígado o puede que yo me caiga trabajando y me reviente el hígado. Las dos vinculan al hígado, pero en una nada más que comí huevo frito y en la otra cuando estaba trabajando tuve un golpe, me provocó un derrame interno en el hígado y me trae aparejado una consecuencia. Entonces, siempre ponía como ejemplo yo trabajando en la facultad y que se me caiga el techo, por suerte ya eso no ha pasado, pero me gustaría volver a la facultad, pero podía ocurrir porque en nuestra facultad ustedes vieron que a veces los techos vuelan un poco. Eso sería un típico accidente de trabajo para mí en mi calidad de docente. Entonces, cuando el hecho ocurre, cuando la situación fáctica del accidente ocurre por el hecho o en ocasión del trabajo, ese accidente se llama accidente de trabajo. Igualmente, si la enfermedad se produce por el hecho o en ocasión del trabajo, la enfermedad se llama enfermedad profesional. Tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades profesionales están reguladas en una ley especial, que les pido vayan familiarizándose y amigándose, porque es uno de los institutos más complejos que tiene esta materia, que es la Ley de Riesgo de Trabajo 24.557 con todas sus reformas posteriores. Entonces, si el accidente es de trabajo o es una enfermedad profesional, está regulado dentro de esa ley. Cómo va a ser el régimen de licencias, cuáles van a ser los plazos, qué va a pasar con la incapacidad, cómo se debe indemnizar, qué son las ART, etcétera, etcétera. Eso está en la Ley de Riesgo de Trabajo.
Ahora, si el accidente o la enfermedad no guarda relación con el trabajo, es decir, nada tienen que ver con el trabajo, estamos en presencia de lo que se conoce como enfermedad o accidente inculpable. Mal denominado inculpable porque no está la presencia de la culpa, etcétera, etcétera, pero eso está regulado en el artículo 208 y siguiente de la Ley Contrato de Trabajo, hasta el 213. Entonces, dije, título, infortunios laborales, dentro de los infortunios, dos grandes grupos. Los vinculados con el trabajo, enfermedades y accidentes del trabajo, o enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, en Ley 24.557, y las inculpables, nada tiene que ver el trabajo. Ley Contrato de Trabajo, 208 al 213. ¿Por qué esta explicación? Porque si ustedes van al 92 bis, y voy a dejar ahí sin dar el último párrafo referente al 212, dice el punto 6, el trabajador tiene derecho durante el periodo de prueba a las prestaciones por accidente o enfermedades del trabajo, es decir, todas las prestaciones de la ley de riesgo, por supuesto que tiene absoluto derecho a tenerlas. Ahora, respecto de las inculpables, hace una limitación y dice que la licencia va a durar como máximo hasta el máximo de los 90 días que dure el periodo de prueba, no más allá que eso. Lo pongo en un ejemplo para que se entienda. Si yo soy un trabajador que estoy en periodo de prueba y a los 2 meses y 10 días aparezco con un certificado médico por 30 días porque tuve un gran resfrío, el empleador puede lo mismo extinguir en periodo de prueba y me va a cubrir la licencia por esa enfermedad inculpable como máximo hasta los 3 meses. Por más que queden días de certificado, el certificado no hace que mute ese periodo de prueba y se convierta en un contrato por tiempo indeterminado de ahí en más. Por lo tanto, lo que el artículo dice es que las inculpables van a ser cubiertas hasta el máximo, si así lo resolviese el empleador, del periodo de prueba. Si el empleador resuelve extinguir, va a poder hacerlo. Por supuesto que si no resuelve extinguir y continúa, la licencia continúa y me va a tener que pagar las días. Por hoy es suficiente. Les dejo 2 temitas para que, si quieren, pueden, lean, piensen. Uno es, ¿qué pasa con la maternidad en periodo de prueba? Y la licencia por maternidad y el despido por maternidad en periodo de prueba. Y otro es, ¿qué pasa cuando en periodo de prueba se da una incapacidad total del trabajador, es decir, una incapacidad absoluta, y el contrato se extingue por incapacidad? ¿Qué consecuencias económicas va a haber o no en periodo de prueba? Solo lo dejo como temas así tirados para que el que tenga ganas lo lea, lo investigue, y en la próxima vamos a empalmar por ahí, por ese lado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Hola, profe. Escucho. Yo tengo una duda sobre esto que habló lo último, si presentan certificados. Si tiene una... ¿Qué pasa y hasta cuándo se puede aguantar que presente certificados? En las inculpables, si los certificados están vinculados con una enfermedad inculpable, es decir, que el trabajo no guarda ninguna relación, el límite para el empleador son los 90 días del periodo de prueba. Si el empleador quiere, puede extinguir y va a cubrir los certificados hasta 90 días. No va a cubrir más. Pero si no extingue, es decir, si no usa esa potestad de poder extinguir en los 90 días, pues bueno, va a seguir con certificado y va a seguir cubriendo los días de certificado. El límite de la licencia por certificados de inculpable es irnos al instituto. Eso está atado a la antigüedad del trabajador y a las cargas de familia. Un trabajador que tiene de hasta 5 años de antigüedad tiene 3 meses de licencia paga, más de 5 o 6 meses, y en ambos casos lo duplica por carga de familia. Pero eso sería ya meternos en el instituto de las inculpables. Yo solo lo traje a cuento para que vean que si está en periodo de prueba, la cobertura se va a dar nada más que hasta los 90 días si el empleador extinguiera. ¿Bien? Bien, gracias. Había un compañero que quería hacerme una pregunta. El que se quiera ir, yo los libero, y el que se quiera quedar con la pregunta, si es que se quedó y no se aburrió en el camino, estoy aquí para escucharlos. Si no, para la próxima. A ver, ¿quién era? Acá estoy, profesor. No sé si me escucha bien. Bueno, sí. Mire, la pregunta es la siguiente. Hay en la realidad laboral de muchos
y muchas trabajadoras en una situación en donde se los suele encuadrar en su actividad profesional o su actividad de trabajo en convenios colectivos de trabajo que por ahí están muy alejados de su realidad específica de labor. Entonces, sobre eso yo recuerdo la primera clase, creo que fue, le consulté, usted me habló del encuadramiento sindical, y la verdad que no quiero saltar a ponerme a leer algo que realmente no lo entienda, entonces quería preguntarle si me podía dar una explicación a lo sumo breve de cómo se da ese encuadramiento sindical, cuáles son por ahí las implicancias o el procedimiento, o dónde lo puedo leer. Si me puedo orientar un poco, me interesaría. Yo te voy a dar una aproximación, y lo que hago después es te mando por mail, porque debo tener tu mail en Petco, material específico, de lo más digerido posible para que no te signifique verte un tratado sobre encuadramiento convencional o encuadramiento sindical. Hay varias cosas que analizar en lo que vos me decís. Una es, si estamos hablando de que se le aplica ese convenio colectivo y el tema es de qué categoría dentro del convenio es la que le corresponde, que eso es analizar cómo está encuadrado ya dentro de un convenio colectivo por actividad. Y otra distinta es si no sabe qué convenio colectivo se le aplica porque la empresa o la actividad está encuadrada en más de un convenio colectivo. Entonces, eso es diferente, y ahí es parte de lo que yo el otro día te dije muy rápido, es hay que ver si es encuadramiento sindical o encuadramiento convencional. Lo más difícil es saber qué convenio colectivo se aplica. ¿Por qué? Porque hay actividades que muchas veces están alcanzadas por más de un convenio colectivo. Yo te voy a poner ejemplos sin ir al caso concreto tuyo, porque no creo que me estés haciendo una consulta personal, sino es un tema más bien general, entonces vamos a poner ejemplos genéricos. Si yo soy un corralón de materiales de la construcción, y lo voy a poner con nombre y apellido, Carlos Isla, un gran corralón que ocupa las dos provincias. Y tengo a mis trabajadores encuadrados como empleados de comercio. ¿Están bien o mal encuadrados? En principio están bien, porque la actividad que realiza es una actividad comercial, compra-venta de materiales de construcción. Hasta ahí parecería ser que no hay problema. Después veremos si el vendedor de salón está bien en la categoría, si el maestranza está bien, cómo son las categorías del convenio, ese es el convenio 130-75, que es para los trabajadores de empleo de comercio, pero ahí tendría que ver cómo está, si está bien encuadrado dentro del convenio, pero el convenio le corresponde. Ahora resulta que aparecen empleados de ese mismo corralón y dicen, no, momento, nosotros somos choferes de camiones que llevamos la mercadería suya, Carlos Isla, que si bien es una actividad comercial, pero con el camión la distribuimos en Chosmalal, vamos al sur, y entonces nosotros queremos que se nos aplique el convenio colectivo 4089, que es un convenio de profesión para los choferes de camiones. Entonces ahí viene un tema de encuadramiento. ¿A cuál de los dos corresponde? Cuando en realidad hay un convenio marco madre, que es el comercial, pero hay un convenio especial que tiene que ver con la actividad de chofer de camión. Entonces, en ese caso, solés tener inconvenientes o algunos cruces entre los sindicatos disputándose a dónde corresponde. Y entonces la solución de estos problemas para la doctrina, si es de encuadramiento como tal, es jurídica, y si es dentro del mismo convenio es convencional, es decir, la propia asociación sindical lo debiera dirimir. Pero cuando es de encuadramiento, como en el que te acabo de decir, es jurídica. Deberá un juez, analizando la situación, decir, ¿le corresponde comercio o no? A estos que son choferes le corresponde el convenio colectivo especial que regula la actividad de choferes de camiones. Y ahí te vas a encontrar con que una misma empresa tiene trabajadores encuadrados en un convenio o en otro. Y hay empresas que tienen trabajadores encuadrados en 4 convenios o en 5 convenios. Y eso tiene que ver por la naturaleza de los convenios colectivos que tenemos en nuestro país, que en términos generales se los describe como verticales y horizontales. Es decir, pueden ser de rama, actividad o de oficio. Y una misma actividad puede estar alcanzada por más de un convenio colectivo. Como verás, Lucas, es bastante más complejo que decir
hace esto o hace el otro. Hay que ir a las circunstancias concretas. Con camioneros te puse el ejemplo de Esprofeso, porque ha sido en los últimos años, y lo habrá seguido, uno de los sindicatos que más ha batallado, y no hace mucho ha tenido este gran conflicto a nivel nacional, de pretender el encuadramiento de sus trabajadores dentro del sindicato de camioneros, cuando los de logística dicen no es nuestro, cuando los de comercio dicen no es nuestro, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con los empleados de estaciones de servicio, etcétera. Bueno, sin ir más lejos, en la provincia de Neuquén estuvo el conflicto con el territorio petrolero o no petrolero en cuanto a los camiones, y últimamente sí me he puesto haciendo por ahí un poco de trabajo de campo, me he encontrado con situaciones en donde hay la utilización del instrumento del contrato a prueba, en un convenio colectivo de trabajo que es bastante flexible en cuanto a poder, ¿cómo se diría? Aprovecharlo en el mal uso, en el abuso del uso del mismo, que es el convenio de los trabajadores de la construcción, el convenio de UOCRA. Sí. Y bueno, una connivencia por ahí entre algunos representantes y empleadores que no derivan buen puerto hacia el único no me voy a meter ahí, no me quiero meter ahí, pero de todos modos... sin intenciones Lucas, de entrar, pero... dos cosas te voy a decir. Primero, en el tema del encuadramiento sindical de petroleros, si la referencia tiene que ver con el último conflicto de Shell, me inhibo de opinar porque soy el abogado de la compañía y estoy interviniendo de manera directa, entonces no lo haría puntual, lo haría genérico porque es un tema que me afecta de manera directa profesionalmente. Segundo, en el tema de UOCRA, la ley 22250 en principio no tiene periodo de prueba. Estoy hablando en términos de UOCRA. Vos, si estás en el métier, sabrás que hay UOCRA petrolero y UOCRA construcción general. O sea, hay convenios colectivos aplicables a los trabajadores de la construcción que son distintos. El trabajador normal, el de la 22250, no tiene periodo de prueba porque no tiene estabilidad. El trabajador de la construcción justamente carece de estabilidad. Es un régimen que carece de estabilidad. Pero bueno, les agradezco el aguante al resto, que no sé si quedó colgado de casualidad o se quedaron escuchando, y nos vemos la próxima clase. Saludos para todos. Bye, bye. Un último tema, ¿le puedo dejar mi correo electrónico así, o Dale. me puede dejar el de usted? Y se lo... Sí, el mío lo di el primer día. Es cataldi@cataldiabogados.com.ar. cataldi@cataldiabogados.com.ar. Y mi teléfono es 299-406-1750. WhatsApp, teléfono. ¿Me puede repetir el número de teléfono y nada más? Ya 299-406-1750. Perfecto, muchísimas gracias, le agradezco un montón. No, por favor, nos vemos la próxima.